Muy buenas tardes. ¿Me permitiría hacer algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Usted sabe alguna introducción de la historia de Chamizal? ¿Cómo se fundó? ¿O de quién era? No, la verdad. ¿No? ¿O me podría decir, por ejemplo, de dónde proviene la palabra Chamizal? ¿Por qué se llama así? Del maíz. ¿De qué no sé de qué proviene el chamizal? Ok, la palabra Chamizal viene porque aquí era una tierra donde poblaba mucho el arbusto del chamizo. Es un arbusto pequeño con espinas que cuando se seca rueda. Como los matorrales de las películas del oeste. Sí. ¿Qué es el chamizo? Sí, ya sabe cómo se llama. Pues, ahora sí ya sé cómo se escuchaste de eso. Bueno, y sí sabía que el chamizal era parte de Estados Unidos. Sí sabía que estuvo dividido por el cauce y que se movió de lugar. ¿Y hasta qué parte del chamizal era parte de Estados Unidos? Pues bien, todos hemos visto así como los agujeros donde están los campos de fútbol y todo eso donde se reúne la gente, ahí va el cauce del río. Por eso es que están los hoyos del chamizal. Era como un canal. Sí. Bueno, sería todo por el momento. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, ¿no? El chamizal es un territorio de aproximadamente 2.4 kilómetros cuadrados, localizado en la frontera México-Estados Unidos, entre las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, y por cambios del cauce del río Bravo, quedó en el lado norte del mismo. En 1864, un granjero mexicano de nombre Pedro Ignacio García poseyó un trozo de tierra conocido como la zona del chamizal, nombrado así por el arbusto del chamizo que era abundante en ese tiempo. La inundación de 1897 causó pérdidas significativas de las propiedades en Ciudad Juárez y El Paso, especialmente en los centros de las ciudades. Cuando la creciente bajó, Pedro García se dio cuenta de que tenía un gran problema. El río Bravo había caído al sur antes de la inundación de 1864. Su propiedad estaba exclusivamente en el lado sur del río, del lado mexicano, pero la inundación cambió el rumbo del río, haciendo que su propiedad quedara del lado norte del río. Poco después de la inundación, ciudadanos del Paso comenzaron a construir campamentos en la zona del chamizal. García no podía pasar con facilidad a su terreno y decirle a centenares de estadounidenses que se quitaran de su tierra. Él tenía el título oficial del terreno, pero no se reconocía como el propietario. Así, la inundación de 1864 plantó la semilla que creció el conflicto del chamizal. En 1911, el conflicto con respecto a la guerra del chamizal se convirtió en un estancamiento debido a la Revolución Mexicana, ya que México estaba enfocado en la guerra, golpes de Estado y asesinatos, como para enfocarse en la pérdida de un pedacito de tierra. Pedro García falleció en 1911. A su muerte, pasó por herencia a su esposa y posteriormente a sus hijos. Uno de los hijos de Pedro, llamado Raimundo García, compró de sus hermanos sus derechos de propiedad y llegó a ser el dueño oficial de la zona del chamizal. Con la disminución de la Revolución Mexicana, la zona del chamizal se convirtió en un semillero de tensión entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano le debía $1.4 millones a la Iglesia de California. Los Estados Unidos ofreció anular la deuda a cambio del título del chamizal, pero México recordó su pérdida de más de la mitad de su tierra a los Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo y decidió no darle más tierra. En 1911, una convención internacional dio su veredicto a favor de México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos aún tardó 51 años en reconocer dicho fallo. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos fue notificado de que los Estados Unidos aceptaban la devolución de 171 hectáreas, a pesar de ser 240 hectáreas las reclamadas. Finalmente, en un acto protocolario realizado el 28 de octubre de 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró las obras restituyéndose esta pequeñísima porción del territorio nacional al estado de Chihuahua. Bueno, y en conclusión, ¿qué tiene que ver el Parque Chamizal con el tema que estamos tratando en sociología? Bueno, el tema se llama Guerra, Crisis Nacional y el Conflicto Ideológico. La guerra y crisis nacional se involucra con el chamizal debido al conflicto que hubo entre México y Estados Unidos.
en el cual México perdió más de la mitad de su territorio para alcanzar un estado de relativa paz con Estados Unidos. El conflicto ideológico se puede establecer en el punto en el que los partidarios políticos de México no tomaron en cuenta la pérdida del chamizal, la invasión del chamizal a la hora de establecer los límites de la tierra. Por el cambio de cauce del río Bravo. Ahora, que bien como pudimos ver en las entrevistas, los chavos aseguraron que los campos esos de fútbol que están en medio, ese era el canal, el cauce que recorría el río Bravo. Entonces, lo que quiere decir es que Estados Unidos deliberadamente invadió el territorio mexicano y los mexicanos no, así como que tomaron más en cuenta otros conflictos, por ejemplo lo que era la revolución, porque no fue hasta que se terminó la revolución cuando empezaron a hacer la recuperación del chamizal. Pero de todos modos, o sea, recuperaron una parte, pero no fue toda, fue nomás así como que un pedazo feo para llenar, para que se cayera. Sí, exactamente, así como tú lo pones. Y ahí es donde entra otra vez el conflicto político. México, pues tú haz lo que quieras, ok. Ya me estás entregando un pedacito de tierra, aunque no sea todo, pero vamos a estar tranquilos. Pero es que fue demasiado el territorio que nos robaron, porque fue hasta la Mesilla y pues si se ponen a pensar es mucho territorio y pues nos dieron que una tercera parte. Yo creo que ni la tercera parte. Sí, porque de hecho en la información que sacamos dicen que es insignificante en comparación a lo demás que perdemos.